Jesús, sabemos que Carmencita tiene más de 100 años y que todo empezó con tu abuelo. ¿Y cómo empieza? ¿Nos lo puedes contar? Muy fácil. Se lo preguntaba yo a mi abuelo, que lo conocí ya mayor, claro, y nos tomábamos un vino con él o dos cada día. Y con el garrote sí le decía yo, abuelo, ¿cómo hiciste esto de Carmencita? ¿Cómo se te ocurrió hacer la foto de tu hija mayor, que es Carmencita, su hija mayor, era mi tía? Y con el garrote sí me dice, ¿y yo qué coño sé? Es una respuesta que parece tonta, pero es una gran respuesta porque las empresas nacen. Si tú preguntas, que eres la cuarta generación de Revestec, ¿cómo empezó? Que me imagino que sería tu abuelo. Empezó mi padre, Revestec, pero empezó todo con mi bisabuelo. Con tu bisabuelo. Pues tú, si tuvieras la oportunidad, te contestaría lo mismo, porque no se sabe por qué. Las cosas empiezan por la obsesión de una persona. Siempre empieza por la mente, todo está aquí. Y la obsesión normalmente empiezan por querer ser tu propio jefe, no trabajar para otros. Mi abuelo, la obsesión era ser su propio jefe, tener su propio negocio, porque era tan trabajador que veía que era injusto el trabajo que ofrecía a otros. Entonces él trabajaba en una fábrica de zapatillas de esparto, imaginaros en 1920, a principios del siglo pasado, y hacía tantos zapatos que tenían que pararlo porque era muy trabajador. Entonces, como en Novelda habían otros exportadores de azafrán, él vio la oportunidad de, en vez de exportar azafrán en kilos a la India, a Japón, al revés, vio la oportunidad de hacer sobrecitos pequeñitos para una dosis. Mi abuela era la fábrica, porque lo hacía a mano, claro. Y en vez de irse a Japón se iba a Murcia a vender, y creó una marca. Entonces, por eso contestaba, ¿yo qué coño sé? Porque sin saberlo se creó el negocio. Pues que creo que has dicho alguna vez, y perdona, que no sabía ni leer ni escribir. No, aprendió a los 20 años. Era una familia de 8 hermanos. A los 6 años cogía boñigos de la calle de las caballerizas, de los caballos, para vender como abono, porque no pasaban hambre. Era una época muy dura en España, y las familias eran numerosas, y su madre pues tenía que enviar a los hijos. Mi abuelo tuvo esa experiencia al principio de su vida muy dura, y no podía ir al colegio, pero a los 20 años con un profesor, la historia es muy bonita, una vecina le daba clases, y con la obsesión de aprender, aprendió ya a leer y escribir a los 20 años, 3 años antes de empezar el negocio. Madre mía. Miguel, ¿conociste tú a tu bisabuelo? No, pero a tu abuelo. A mi bisabuelo no, mi bisabuelo murió. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo sí, por supuesto. ¿Qué te contaba del inicio de...? Bueno, mi abuelo, ¿qué me contaba? Mi abuelo decía que trabajar era una bendición, que le encantaba trabajar y que cuando trabajas las cosas vienen solas. Claro. Y es así. Y empezó ya con el tema de revestimientos, de aislamiento. Bueno, realmente empezó mi padre con mi abuelo. Cuando empezó mi bisabuelo y mi abuelo, empezaron un pequeño taller ahí en Alicante, ¿no? Y empezaron con el tema de calzado. Con el tema del calzado, sí, marroquinería, textiles, y al principio nosotros éramos un pequeño taller, entre comillas, ¿no? Y poco a poco empezamos a crecer y fuimos distribuidores. Al principio no fabricábamos, nosotros éramos distribuidores. Mi abuelo decía, mi abuelo y mi padre, ¿no? Como los judíos, nunca fabricarás y siempre venderás. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Y con el tiempo ya nos mudamos donde estamos ahora, a la carretera de Ocaña. Antes eran nietos de Miguel Martínez Ramírez, ahora Revestec. Y empezamos que es la marca. Es la marca, es la marca. Y empezamos a fabricar en la época de mi padre, pero empezamos a fabricar topes y contrafuertes para el calzado. Qué cosas. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cuándo empezó el tema del revestimiento? El tema del revestimiento, pues pasó... Esa es vuestra esencia, aislar. No, aislar no. Fabricamos sistemas de impermeabilización. Vale, perfecto. Aislar no, sistemas de impermeabilización. Sí. Y empezó todo, pues claro, en la época cuando se abrieron aranceles con China. ¿Qué pasó? Que todo el tema del calzado aquí en Elche, ya sabes que cayó mucho. Sí. Entonces habían 2 vías, y una de ellas fue pues pivotar el mercado, porque seguramente si hubiésemos seguido en el tema calzado hubiésemos quebrado.
es curioso, en las empresas ocurre esas cosas, que a veces no hay mal que por bien no venga. En mi caso, en los años 50, mi abuelo, ya mi padre ya estaba, hubo un señor de Novelda que era mecánico de motos, que hizo una máquina, prototipo, que mi padre la financió porque creía en él, y hacía el trabajo de carteritas de papel de azafrán de 12 personas. Normalmente eran mujeres, que son más habilidosas. Sí. Entonces, habían casi 200 mujeres trabajando en Carmencita en esa época. Repito, eran mujeres por el tema de habilidad. Y una máquina sustituía, de manera que comprabas 20 máquinas y sobraban 100 mujeres. Entonces mi abuelo y mi padre decidieron no despedir a nadie. O sea que eso que hubiera sido un problema se convirtió luego en una ventaja, porque para dar trabajo a esas 100 mujeres pasaron del azafrán a canela, pimienta, pimentón, diversificaron el negocio a más especias. Ya ves. Y ahí empezó a crecer, empezaron los tarritos en vez de los papeles, y gracias a no querer despedir a nadie, creció la empresa. Un poco lo que te pasó a ti. Efectivamente. A veces pasan cosas que parecen accidentes y son para mejorar. Efectivamente, es curioso, es curioso. Eso es. Esto empieza bien. Tenemos dos perfiles muy parecidos, con diferente edad física, pero no mental, porque conociendo a Jesús sabemos que también es muy joven. Hemos hablado de los abuelos, figura que a nosotros en Revestec todo el tema del traslado, la transmisión de los valores es determinante. Pero vamos a hablar de vosotros. ¿Cuándo consideráis, empezó por ti Jesús, como veterano, cuándo consideráis que empezáis a dejar huella en la empresa? Luego esa pregunta también te la pediré a ti, Miguel. ¿Empezáis a formar parte de la empresa, que veis que las acciones que tomáis aportan, transmiten y empezáis a tomar decisiones? Es muy duro lo que voy a decir, pero es verdad. Los oyentes del podcast quizás se sorprendan, ¿no?, lo que voy a decir ahora. La relación en familia, entre padre e hijo, sobre todo, es dificilísima en una empresa. A lo mejor en una familia, pues es tu padre o es tu madre, lo quieres mucho, te quieren mucho, pero en una empresa hay una competencia y sobre todo para un hijo, y yo que soy padre ahora también, me doy cuenta que un padre tenemos el gran defecto de querer que tu hijo sea como tú. Y eso es un error enorme, porque tu hijo es otra persona. Lleva tu sangre, lleva tus genes, pero es otro. Entonces, mi padre cometió el mismo error que empecé yo a cometer con mi hijo. La pregunta tuya, cuando yo me liberé de mi padre y cuando lo envié a hacer puñetas, y perdón por la expresión, es cuando yo empecé a ser yo y empecé a ver que lo que yo hacía en la empresa valía la pena. Cuando mi padre me cubría o intentaba que fuera como él, yo era un verdadero inútil, o creía que era un inútil. Luchaba contra mi padre. Por ejemplo, los tatuajes que veis aquí, mi padre no quería que me hiciera tatuajes, yo cada día un tatuaje. Era una lucha constante y con muchos problemas, ¿eh? Murió en el 2012 y no hay día ahora que no me acuerde de él. Y así es la vida, Miguel. Yo siempre digo lo mismo cuando doy charlas que a veces me llaman en la Universidad de Valencia, sobre todo, cada año voy 2 veces. Lo primero que digo es, si tienes a tu padre en casa, que yo no lo tengo ya, cuando llegues abrázalo y dile que lo quieres, porque yo no puedo hacerlo ahora. Y es así, es esa contradicción, porque la vida al final es una contradicción. Y esa contradicción de luchar contra mi padre fue lo que a mí me salvó. Y curiosamente ahora no hay día que no lo recuerde lo que me decía. Le escribía cosas en su letra, que era de médico, muy difícil de leer, que yo ni lo guardaba en un cajón ni lo veía. Digo, vaya rollo, me mete 3 folios una mañana. Ahora recupero, releo 20 veces las mismas cartas y me doy cuenta de lo que me decía. Y digo, joder, ¿cómo es posible que no le hiciera caso? Claro. Y claro, aquello me salvó y ahora me salva a recuperarlo. Entonces tú, que tienes a tu padre, no seas tonto, olvídate de luchar contra él y quiérelo. Claro. Bueno, yo creo